Voy. Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día miércoles 23 de abril. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Hoy es el día del libro, me dicen mis compañeros. Yo soy un libro abierto, les respondo. Don Mario Villegas. Caramba, acaba de llegar nuestro invitado. Vamos a darle la bienvenida de una vez. Antonio Ecarri Angola. Bienvenido, Saludos, Antonio. Siéntate por aquí, si eres tan amable. ¿Cómo no? Ah, mira, estoy recibiendo un mensaje de una persona que dice @degorste. Saludos desde Budapest. Qué bueno que me escribe desde Budapest. Pero qué honor, vale. Yo estuve 3 años de mi existencia viviendo en Pest, precisamente en la capital de Hungría. Llegué allá, no tenía todavía 17 años, tenía 16 y pico, llegué en el mes de septiembre, en diciembre cumplí 17 años y en el año 72 regresé a Venezuela. Y aquí estoy, así que tengo un gran amor por esa tierra, la tierra de los mayares. Bienvenido, Antonio. Encantado en saludarlos a todos. Así Ahí es. tenemos ya varias preguntas que nos hicieron por ahí, por el Bueno, X. déjame decirte que yo precisamente, como no llegaba, estaba ganado a pedirle a nuestra audiencia que formulara Disculpen por el algunas tráfico preguntas. y la lluvia está... Así es, eso que está formulara terrible. algunas preguntas para esta conversación contigo. ¿Cómo no? Dice Eladio PAC, dice saludos desde Canadá. Caramba, yo con este frío aquí, ¿cómo estará este amigo en Canadá? Nosotros nos quedamos de este frío que empieza a inundar la ciudad de Caracas a propósito del inicio de la temporada de lluvias. Bien, amigos, toda esta semana y seguramente las semanas subsiguientes vamos a estar entrevistando a dirigentes políticos y candidatos a las gobernaciones, a los consejos legislativos regionales y a la Asamblea Nacional a propósito de que el 25 de mayo se celebran en Venezuela las elecciones de estos órganos de representación popular. Hay quienes dicen por qué no invitamos a otras personas que están en la línea de no participación, y déjenme decirle, amigos y amigas, que muchísimas de estas personas están cerradas a participar en programas de opinión. Los he invitado, tengo el propósito de darles cabida también, y en la medida en que se dispongan a venir con nosotros a expresar sus argumentos, pues bienvenidos serán, y contrastaremos con la opinión de nuestra audiencia y también de los demás invitados. Pero no se trata de que acá nosotros impongamos algún tipo de censura a esa que también es una opinión muy extendida en buena parte de la sociedad venezolana. Yo no la comparto, pero sé que existe y estoy siempre abierto a que en nuestro programa se dé cabida a todas las opiniones. De eso se trata. Siempre, siempre, siempre en el marco del respeto y la consideración por especialmente la audiencia. No se trata de que yo me niego a leer mensajes insultantes porque eso afecta a nuestros invitados. No, no, no. Se trata de que esos insultos afectan a nuestra audiencia, a esta comunicación pulcra que queremos desarrollar a través de las señales de Radio Rumbo 670M. Antonio, bienvenido de nuevo. Tenía un año y tanto que no venía, desde antes del 28 de julio. Está larga mi ausencia en este Así programa. es, y eso que fue aquí donde tú anunciaste tu candidatura presidencial. Es así, y tú sabes que hoy vengo a una cosa casi que es lo contrario. A ver. Porque yo la verdad que era la primera vez que, yo siempre cada vez que he querido ser candidato, pues lo digo abiertamente, quiero ser candidato. Y cuando lo dije a la alcaldía de Caracas me costó, bueno, Dios hizo santa ayuda porque evidentemente lo hice sin el apoyo de la oposición tradicional y duplicamos en ese momento. Luego lo hice con la candidatura presidencial tratando de abrir paso a la despolarización política. Y esta vez yo había tomado la decisión de no aspirar a ningún cargo. No porque no quería participar, no. El lápiz siempre va a insistir en la vía constitucional, siempre va a insistir en la vía electoral y que sean otros quienes nos quiten la vía electoral, no uno.
Okay. Eso de autoquitarse la vía electoral no es bueno. Segundo, y te voy a decir por qué ahora, por qué la asumí. Primero, porque quien yo quería, como un acto de reivindicación familiar y como un acto de reivindicación política y mía personal, y había salido además de una propuesta del Consejo Superior del Lápiz, es que mi padre, Antonio Ecarri Bolívar, encabezara la lista de diputados a la Asamblea Nacional por Lápiz de la Educación. Porque yo quería renovar, o sea, yo no quería ser siempre el único candidato de Lápiz. Y querías renovar, pero con uno mayor que tú. Sí, con uno mayor que no había tenido la oportunidad, porque había sido siempre diputado suplente. Carabobo, ¿no? Sí, él fue diputado con el Movimiento Electoral del Pueblo hace muchísimos años. Cuando yo nací, él era diputado al Congreso de la República por el MEP. Luego fue diputado de la Asamblea Legislativa de Carabobo por el MAS. Y luego fue diputado de Acción Democrática y vicepresidente de Acción Democrática. Pero luego que él se separa de Acción Democrática y es presidente del Consejo Superior de Lápiz, pues yo quería también dedicar un poco de tiempo a mis hijos, a mi familia y a mi doctorado y a estudiar, a publicar un libro. Pero resulta ser que no me han dejado, Mario. Y la dirección de Lápiz, tú sabes que cuando uno está también en unas organizaciones políticas, pues te piden que en un momento tan difícil como este, pues soy emblema de muchos independientes y muchos dirigentes populares quienes nos están acompañando en esta fórmula del Lápiz de la Educación. Ya vamos a hablar de ti, Antonio, pero como tocaste el tema de tu padre, me gustaría rápidamente que aclaráramos cuáles son las razones por las que se le ha inhabilitado a participar en este proceso. Entiendo que él fue, como efectivamente fue, embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en España. ¿Eso es la causa que ha motivado su inhabilitación o hay algunas otras razones? ¿Cuáles son las que tú conoces? La verdad que hoy no conozco ninguna causa que se le haya abierto a papá. La verdad que no, a ninguno, no le conozco la causa que se le hayan abierto. Fuimos prácticamente notificados por el Consejo Nacional Electoral que él estaba inhabilitado. Por eso es que cuando intentamos inscribirlo nos encontramos que estaba inhabilitado. Fue una campaña de desprestigio, hubo de repente en las redes sociales que lo iban a imputar, etcétera. Y yo simplemente mandé un mensaje muy claro y dije, no se metan con la familia de uno, métanse con uno. Si quieren sancionar al Lápiz, porque el Lápiz no se incorpora a no se incorporó a la Alianza Democrática y no se incorpora al Pueblo Patriótico y tenemos nuestras propias convicciones y recurrimos al Tribunal Supremo de Justicia el 28 de julio y además no nos gustó e impugnamos lo que fue el proceso electoral del 28. Yo no sé si era un pase de factura lo que había allí, pero lo hicieron contra mi padre y eso a mí me dolió muchísimo. Entonces, bueno, asumí eso como un acto de reivindicación de mi padre, pero déjame decirte, me sorprende porque hay algunos otros que fueron funcionarios del gobierno de Guaidó, funcionarios no, representantes pues del gobierno de Guaidó, del gobierno interino que llamaban, y me sorprende aún más porque hay gente que tuvo el mismo rango de representante diplomático y están en otras listas y están ahí habilitados. Así, sorprendentemente habilitados y el mío sorprendentemente inhabilitado. Ok. Como tú no habías estado en nuestro programa desde antes del 28 de julio, desde antes de que se produjera la elección presidencial, me gustaría que hicieras un breve resumen, muy cortico, de tu experiencia como candidato presidencial. ¿Qué significó eso para ti? Esa experiencia de competir por la primera magistratura nacional en una elección cuyos resultados finalmente terminaron siendo controvertidos por esta omisión clara del Consejo Nacional Electoral de cumplir su misión constitucional y legal. Mira, primero desde el punto de vista de la experiencia como candidato presidencial, déjame decirte que ha sido una de las experiencias políticas más bellas y más hermosas que he tenido desde el punto de vista de ser candidato presidencial, de llevar una propuesta de país, de construir un plan de gobierno junto con los mejores especialistas, de llamar a los mejores economistas, de discutir problemas serios de Venezuela y conocerlos. Es decir, que tenemos una deuda de más de 165 mil millones de dólares atrasadas en bonos incumplidos de la deuda venezolana. Es decir, nosotros estamos en un serio problema económico, estamos en un serio problema social. Meterme en la Venezuela profunda, porque yo había liderizado por mucho tiempo Caracas y los sectores populares de Caracas que tú varias veces has recorrido conmigo,
y metiéndome en las casas del lápiz y los centros de formación, pero más allá de mi labor social, esta vez meterme en la labor política, recorrer barrios, recorrer organizaciones, recorrer caseríos, ver esa mezcla tan hermosa que hay entre el sector popular de las ciudades con los sectores apartados rurales, esas cosas de tanta similitud en lo cultural y tanta tristeza en el abandono. Cuando tú ves que Venezuela tiene una riqueza, que Venezuela es una tierra rara de América Latina, y esa tierra rara no es porque somos extraños, bueno, algunos somos bastante extraños, ¿no? Pero tierra rara parece que hay en Ucrania bastante. No, pero aquí también. ¿Ah, sí? Y Venezuela es tierra rara. Y eso es peligroso, Mario, porque el interés del mundo está sobre estas tierras raras. Y estas tierras raras son las que tienen los minerales más importantes, coltán, litio. Es una cantidad de minerales que se encuentran tanto en nuestra Guayana como en nuestra Guayana Esequiba. Es decir, nosotros tenemos allí unas reservas estratégicas que, por la opacidad del gobierno y por la opacidad que generan las sanciones, porque eso hay que decir, las dos cosas con mucha certeza y con mucha seguridad, estamos metidos en un problema ecológico, un problema de seguridad nacional, tenemos grandísimos problemas en Venezuela. Darme cuenta del tamaño del problema en que estamos, eso es muy de verdad, para mí fue de un gran crecimiento personal y político. Okay. ¿Y qué significó para ti esta finalización de ese proceso del 28 de julio? Y aprovecho de hacerte una pregunta que siempre hacen a través de la red los participantes de mi programa a cada uno de los invitados, que cuál fue el resultado que ustedes conocieron, que cada uno de los invitados, digamos, que participó en ese proceso de distintas vertientes de la política, bueno, tenían unas actas, vieron unos resultados. ¿Cuál fue el resultado que tuviste como candidato presidencial y con tus representantes en las mesas electorales? Bueno, primero déjame decirte, Mario, que el 28 de julio para mí fue una gran oportunidad perdida. El doctor Uslar Pietri decía, sí, el doctor Uslar decía que Venezuela se caracterizaba por ser el país de las oportunidades perdidas. Pero el 28 de julio fue una oportunidad perdida desde muchos puntos de vista. El país el país político no estaba preparado para el gran cambio que significaba el 28 de julio. Primero, no va a haber cambio político en Venezuela si no hay un acuerdo de reconciliación nacional a fondo serio. Pues que nosotros no podemos aquí seguir hablando desde la mentira. Venezuela necesita una cura de verdades. Necesitamos generar un proceso de reconciliación, pero eso no significa que es que tú y yo nos vamos a abrazar y nos vamos a poner una flor entre los dos. No, eso no es eso. Es que nos llevemos a un gran debate nacional, se acuerden una serie de cosas, no solamente en lo político, sino hay algo que es mucho más serio, que es en lo económico y en lo social. Porque nosotros aquí, Venezuela vivió un cataclismo político y social y económico con el apagón de la industria petrolera. Eso tiene unas implicaciones. Es decir, el país no estaba preparado para el 28 de julio. Creo que además fue un error de todo punto de vista creer que cualquiera podía ser candidato el 28 de julio. Eso es un gran error. Porque yo estaba en el Tribunal Supremo junto con Enrique Márquez, a quien le envío mi solidaridad, y he abogado desde el primer día por su libertad. Eso sí, que yo no ando pantallando buscando todos los días, no. Desde el primer día he estado buscando la libertad de Enrique Márquez. Enrique Márquez no merece estar detenido y es parte de esas solicitudes que nosotros hemos venido haciendo de amnistía política. Venezuela necesita un proceso ya de amnistía política. Eso es muy importante que pase en ese proceso de reconciliación nacional. Dicho esto, ¿cuál fue el resultado que tuviste el 28 de julio? Para que después le entremos al 25 de mayo. Fíjate, yo me voy a entrar al 28 de julio y voy a decir aquí unas cuantas verdades. La primera de esas, todo el mundo sabe lo que pasó el 28 de julio. Hubo una gran protesta popular a nivel nacional. Y a mí no me gusta hablar no solamente del 28, sino del 28, del 29 y del 30. Fue una gran manifestación y un gran acto de protesta popular. Esa protesta popular se quedó sola, Mario. Yo también lo pienso. Se quedó sola. Se quedó sin liderazgo. No, y además te decía, muy a propósito de Enrique Márquez, y te lo hablaba, Enrique, es porque Enrique Márquez y yo estábamos en el Tribunal Supremo de Justicia. Yo presenté un escrito desde la primera vez oponiéndome, porque aquí pasaron cosas que son al revés. El CNE anuncia unos resultados y si tú no estás de acuerdo con esos resultados, tú tienes que impugnar.
Digo yo, ¿no? Pero tú estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo con ese resultado. No, yo no estaba de acuerdo, pero es que además yo sí. ¿Impugnaste? Claro, yo lo primero que hice fue oponerme a que, porque es que yo no conozco todavía como candidato presidencial los resultados electorales completos. No los conozco. ¿Y el que hice en el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo lo que se logró fue un despelote jurídico. Porque cuando llegamos allá, tanto Márquez como yo y todos los candidatos presidenciales que estaban, yo primero no sabía en qué condición me habían llamado, si me habían como acusado, como denunciado, como denunciante, como testigo, como experto, o era un paseo escolar. Yo no sabía, Mario, lo que estaba aquel enredo, porque el que tenía que impugnar los resultados no los impugnó, y el que no tenía que impugnarlos los impugnó, que fue el señor Maduro. O sea, si el resultado a ti del CNE te favorece, si una comisión electoral para escoger el Colegio Nacional de Periodistas te favorece a ti y no le favorece a Elsa Siciliano, vas a ir tú a impugnarte tú mismo. Además que no era materia competente del Tribunal Supremo de Justicia, sino del Poder Electoral. Absolutamente, fue una invasión de funciones y así lo dejé por escrito. Pero es que además yo no lo escondí. Ahora, tú sacas las actas que presentaron tus testigos, porque tú tenías testigos. No, yo no tuve testigos. ¿No tuviste testigos? ¿Cómo es que un candidato presidencial no tiene testigos? No, y lo dije el viernes, mucho antes. Nosotros habíamos tomado prácticamente la decisión de suspender campaña. Sin embargo, por decisión del partido continuamos, y menos mal que continuamos, porque si no, no hubiese podido conocer todas estas cosas y no hubiese reclamado como reclamé en el Tribunal Supremo de Justicia. Y ahora, yo creo que no es que hay que... Tú sabes, tú eres un buen lector, Mario, y te gusta leer mucho, tienes el hábito de la lectura. Y la gente que le gusta leer sabe que tienes que leer, aprender la lección y pasar la página, porque el que no aprende la lección o no la entendió y se quiere pasar en la misma página no va a avanzar nunca. ¿Te refieres a que hay que pasar la página del 28 de julio? Es que tenemos que leer muy bien, con mucha precisión, qué es lo que pasó el 28 de julio. Porque fíjate, ayer tenía un invitado, Luis Honore, él es candidato de la oposición en el estado Guayana Esequiba. Fíjate qué interesante la expresión de este señor aquí en este programa, y yo titulé con eso la entrevista. Él dice: la página del 28 de julio no se pasa, la seguimos escribiendo. Venezolanos y venezolanas valientes que estamos en lucha por la libertad. Fíjate tú esa expresión. Pues me gusta la expresión. A mí me gustó mucho. Me gusta mucho. Pero yo creo que no solamente hay que leerla, tú no te puedes quedar nunca anclado en la misma página porque no vas a seguir aprendiendo la lección. Pero si la estás escribiendo como... Sigue escribiendo, pero es que la página no es infinita. Es decir, tienes que escribir nuevos capítulos con nuevos actores porque los actores lamentablemente no se comportaron a la altura. Bueno, yo te lo debo decir, yo me sentí sumamente solo porque los votos no eran míos. Es la verdad. ¿De quién eran esos votos? Pues del señor González Urrutia. O sea, el señor González Urrutia aquí ¿qué tenía que hacer? Bueno, o sea, tú lo que yo que hice, González Urrutia ganó las elecciones. No, yo no, mira, yo prefiero que sea él el que defienda su cosa, pero por una razón. Pero tú dices que hay que defender la verdad. Por una razón, sí, es que tenemos que defenderla todo. Porque yo fui el que fue al Tribunal Supremo de Justicia con su recurso en la mano. Metí hasta un recurso de revisión constitucional, Mario, de las cosas que estaban pasando. Y al señor González Urrutia le dio un ataque de pánico, se fue para España y además no defendió lo que tenía que defender. Eso es una verdad. Entonces creo que ese proceso lamentablemente nos da una lección que no hemos aprendido. Que no cualquiera puede ser candidato a la presidencia de la República y llevarse una gran responsabilidad. No tenía el Mundo González la calificación para ser presidente de la República. No. Y no tenía la calificación para ser candidato a la presidencia de la República, no las condiciones personales, sino las condiciones políticas. Porque tú para ganar las elecciones ya era difícil, que te reconocieran las elecciones era difícil, más difícil es que te proclamen, más difícil es que Maduro te entregue la banda y más difícil es gobernar. O sea, si tú no pasaste la segunda prueba, yo muy difícil creo que la quinta la pase, porque tuviste todas las condiciones políticas, sociales y económicas que tiene el país, muy grave. Entonces eso te da la lección, una de las lecciones de las elecciones del 28 de julio, es que no cualquiera puede liderar un cambio en Venezuela. Ok, vamos a entrarle ahora al 25 de mayo. Hay quienes piensan que frente a lo que ocurrió el 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral está inhabilitado para liderar un nuevo proceso electoral. Se presume desde esos ámbitos
de quienes llaman a la abstención, que puede ocurrir lo mismo que ocurrió el 28 de julio. ¿Qué opinas tú de la abstención, del camino de aquellos venezolanos que piensan que quedándose en su casa se puede producir un cambio político en el país? Mira, yo respeto la posición de aquellos que quieran que hayan perdido la fe, pero la fe no se puede perder, la esperanza tampoco. Creo que recordando a este hombre tan importante que ha fallecido, el Papa Francisco. El Papa Francisco además nos declaró el año jubilar de la esperanza. La esperanza no defrauda, pero la esperanza no es optimismo nada más. La esperanza es que tú tengas fe en lo que crees y en lo que defiendes. Ahora, la democracia no va a llegar sola a Venezuela. La democracia debe llegar de la mano de la voluntad de muchos. Tiene que llegar de un acuerdo político serio, donde nos hayamos puesto de acuerdo, donde no hayan venganzas y persecuciones. O sea, yo creo que hay muchas cosas que trabajar para que se genere un cambio, pero eso no lo vas a resolver desde la comodidad de un sofá, o vas a esperar que vengan otros y te la resuelvan. Yo creo que, y hay una frase de Rómulo Betancourt, tú sabes que yo soy más jurarista que betancuriano, pero hay una frase de Betancourt que a mí me gusta mucho. Dice que Venezuela, cuando necesitó libertadores, los parió y no los importó. Entonces yo creo que nosotros no estamos para estar importando libertadores. Nosotros no necesitamos que otros nos resuelvan los problemas, sino que tenemos que resolverlo nosotros y tener la valentía de encontrar la paz. O sea, yo ando buscando los valientes, el lápiz está buscando los valientes en toda Venezuela para enfrentarnos al diálogo. O sea, para enfrentar, para dar cara, para plantar cara al diálogo. Porque es que para llevar el diálogo con personas que no piensan como tú, tienes que tener valentía. Porque que tú y yo no pongamos a hablar, Mario, pues, no, chico. Esto sí es sabroso tener una conversa con Mario Villegas. Pero no, sentarse y enfrente tienes a Nicolás Maduro, tienes a una cantidad de personas que en algún momento te han hecho daño, pero que lo tienes enfrente, esa es valentía. Y eso es lo que el Papa Francisco decía. Hay una encíclica que a mí se me volvió, para mí es quien me inspira mi conducta política. Se llama la Fratelli Tutti, búsquenla. Que es la fraternidad para todos, del Papa Francisco. Clave de esa encíclica, el perdón. Los venezolanos necesitamos perdonarnos mutuamente, pero no vamos a resolver eso ni insultándonos. Necesitamos crear, además, derrotar a los que generan ese ruido para poder alcanzar la paz, derrotarlos políticamente, derrotar su política. ¿Cuánta confianza se puede tener del resultado del 25 de mayo que expongan las autoridades electorales? Bueno, Mario, no hay confianza. Y eso lo sabes tú, lo sé yo y lo saben todos los que me están viendo. No hay confianza. Tenemos un proceso electoral cada vez más difícil. Pero eso nos debe poner y embraguetarnos más a los venezolanos para seguir presionando por condiciones electorales. Porque como yo no creo en un golpe de Estado, yo no manejo un batallón, yo no soy cuñado del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, yo no soy amigo del señor Rubio, yo no quiero que Trump invada Venezuela. Entonces, ¿cuál es la otra forma? O sea, es que no lo veo. O sea, ¿cuál es la otra forma? Presión, pero ¿cuál presión? ¿Y qué presión vas a hacer desde el sofá de tu casa? Tú no te puedes quitar tu derecho a opinar, Mario. Y por eso es tan importante lo que nosotros estamos presentando hoy a los venezolanos. Son unos nuevos rostros con unas nuevas ideas para una nueva época. Ok, nos quedan unos minuticos antes de irnos a la pausa. Me gustaría... Ay, yo decía, rápido se acabó el programa. No, tenemos una hora completa, incluyendo el espacio antes del avance del noticiero, que nos quedamos hablando por las redes. Ajá. Con el público pendiente de esta conversación. Pero fíjate, si se trata de que el cambio en Venezuela requiere de mucha gente, de mucha pluralidad, ¿por qué el lápiz va solo en estas elecciones? ¿Por qué hay tantos bloques electorales? No hay espacio para la unidad, para las alianzas con bloques también opositores que persiguen el mismo cambio pacífico, democrático, electoral y constitucional. Es que yo ando detrás precisamente de que haya pluralidad para que haya cambio. Porque si son dos extremos nada más, aquí no va a haber cambio nunca. Entonces mi tesis es la tesis de la pluralidad, pero la pluralidad con la posibilidad de encontrarnos. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, el lápiz decidió apoyar a los 4 gobernadores en ejercicio de la oposición.
Es decir, nosotros apoyamos sin condición alguna a Manuel Rosales, a Morel Rodríguez, a Alberto Galíndez y a Sergio Garrido. También hemos apoyado a candidatos que son propios nuestros de lápiz, porque creemos que son zonas que están en un vacío de liderazgo inmenso y vale la pena renovar el liderazgo político. El caso del trabajo que está haciendo Eric Ondarroa en Miranda es encomiable. La red decide, increíble. fíjate, la red decide, entiendo que está apoyando un candidato de lápiz en el Táchira. Sí, como no, pero yo creo que la red decide tiene muchos candidatos, porque fíjate, en la red... Tiene varios candidatos, pero en el caso opciones. específico, En el caso de Un Nuevo Tiempo y la tarjeta de Unión y Cambio está apoyando al candidato. al candidato de nosotros, como nosotros estamos apoyando en Nuevo Tiempo en el Zulia. Ellos nos apoyan a nuestra candidata, la profesora María Teresa Cantor, en el Táchira. Pero nosotros también tenemos a Eric Ondarroa, tenemos a alguien de la red Decide, que es el profesor Luis Fuenmayor Toro, rector de No, la él no es de la red Decide. ¿No es de la red Decide? No es, bueno, no es. pero ha formado parte de alguna de esas reuniones. Está dentro de nuestra lista de Caracas a diputados. El segundo en la lista. Es el segundo de la lista y es el candidato en el circuito del recreo, el rector, que es el circuito de la UCB. Amigo mío de muchos años, tenemos diferencias y afinidades también, por supuesto. También bastante. Pero es que eso es lo bueno. Sí. Ahora fíjate, tenemos candidatos propios en Aragua, donde tenemos una fuerza importante, que es Gonzalo Díaz. ¿Por qué no fuiste candidato tú ahí? Porque tengo entendido que el gobierno prohibió que usted fuera candidato en Aragua. ¿Cómo Mira, es eso? yo la verdad, yo no soy de Aragua. Yo he llevado un trabajo social, como lo he hecho en Caracas, por mucho tiempo. En Aragua también. Yo quiero mucho Aragua y siento que hoy es víctima de una estigmatización terrible como lo fue Medellín o Antioquia en los 80 y 90. Lo que están pasando los venezolanos hoy en el extranjero, cuando ellos ven que su pasaporte dice que nacieron en Aragua, yo te voy a decir una cosa, es terror lo que están sintiendo por la xenofobia que hay. Entonces, en este momento nosotros debemos ponernos, Mario, por encima de todas las diferencias y salir a reivindicar Aragua. Y ya les voy a echar el cuento ahorita del tema de la gobernación. Correcto, sí, porque tenemos que hacer una pausa, amigos y amigas, para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Al regreso continuamos esta conversación con Antonio Carri y leeremos mensajes, preguntas, comentarios que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 y de las redes sociales de Radio Rumbo. No se vayan. Aquí seguimos un rato en las redes de nuestra y de la radio. Maravilloso. Ajá. ¿Cómo está el lápiz? Cuéntanos. El lápiz tiene la punta afilada. Mira, nosotros el lápiz no es un partido caudillesco. No, en lo absoluto, a tal punto que fíjate que ya estamos llevando nuevas figuras protagonistas del lápiz. O sea, nuestro secretario general es candidato a la gobernación del estado Miranda y con unas posibilidades de éxito extraordinarias. Se van a llevar una sorpresa. El lápiz siempre da sorpresa. Cuando menos se lo esperan, el lápiz viene sorpresa, porque nosotros trabajamos por dentro. Ajá. Y a la Miranda profunda. También el trabajo que ha hecho Mayer Limoquino en las comunidades de Caracas y como concejal de Caracas, esa es una sanjuanera que le ha dado el corazón a Caracas. ¿Ella es candidata? Ella es candidata segunda de lista nacional. Es nuestra secretaria nacional de organización. También llevamos a este joven, a Gonzalo Díaz, que tiene 30 años y es el candidato a la gobernación de Aragua, que es un joven que además ha luchado en los barrios populares y es un dirigentazo desde el punto de vista social. Llevamos al maestro César Obiol como candidato a la gobernación del estado Carabobo con unas posibilidades inmensas, Mario, inmensas. Es decir, donde nosotros podemos coincidir, coincidimos sin ningún tipo de complejo, tanto con la tarjeta de un nuevo tiempo, con la alianza pues alrededor de un nuevo tiempo, pero donde no nos podemos poner de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, y eso no significa un pecado, sino que significa que hay pluralidad y tenemos que comenzar a construir la democracia desde el pluralismo. No es la división, es el pluralismo, porque ahí te vas a encontrar la posibilidad de ir construyendo democracia, porque se encuentran en mis bases, por ejemplo, te lo puedo decir ayer en una asamblea que tuve en Los Altos de Carabobo, por allá en Miranda, por lo que tú conoces, bello además, muy querido, rodeado de dirigentes campesinos, y el 80% venían del PSUV. Eso no hubiese sido posible si hubiésemos hecho una alianza todavía nucleada solamente de actores de oposición. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que se van a ir soltando en el tiempo en Venezuela. Y creo, como dicen en el llano, que cuando la noche está más oscura es porque está a punto de amanecer, ¿no? Cuando tú decías hace un rato, Antonio, que seguramente habías despertado, no fue la expresión exacta, pero en todo caso fue lo que quisiste decir, entiendo yo, lo que interpreto, que seguramente se había podido desatar en el gobierno del chavismo
insatisfacción hacia ti porque no te incorporaste a la Alianza Democrática ni al Polo Patriótico, ¿eso te lo exigieron desde la fila del gobierno? No, la verdad que no. La verdad que nosotros, lo que me sorprendió fue la llegada de esta notificación de inhabilitación de mi padre. La verdad que sí, por supuesto, evidentemente he sentido muchas presiones de muchos puntos como lo hacen los venezolanos. Lo que pasa es que yo no le hago propaganda a lo que no quiero que se le haga propaganda. ¿Por qué? Porque yo quiero más bien es que el país se reencuentre. Siempre si el país se reencuentra, y yo lo que vengo aquí es aflorarte las diferencias que puedo tener con Capriles, o la diferencia que puedo tener con Maduro, y la diferencia que tengo con el otro. Pero es que fulano me dijo y yo te dije. Pero mientras tanto, un chamo de 17 años se me acaba de morir en el hospital de San Carlos. Claro. Un chamo que es de la Juventud del Lápiz, que había estado conmigo en mi campaña siendo un niño y que me contactó por las redes sociales. Ese chamo se llamaba José Pinto y se murió por neumonía. Claro. Entonces, cuando tú ves ese tipo de impactos, Mario, te obliga a cambiar, y te obliga a cambiar de política. Bien, vamos ahora sí, Antonio, vamos a escuchar a Alex Márquez, un avance del noticiero, y al regreso, tal como les anuncié, vamos a leer preguntas, comentarios, inquietudes que nos llegan a través de las redes sociales, especialmente de mi Instagram, @MarioVillegas. Así que no se vayan. Venezuela presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aperturó hoy miércoles desde China el primer Congreso Internacional de Emprendedores que se va a realizar en el Parque Bolívar de La Carlota desde el 23 hasta el 25 de abril. Miles de fieles que desde horas esperaban la apertura de la Basílica de San Pedro para dar su último adiós al Papa Francisco comenzaron a entrar de manera ordenada para detenerse algunos instantes ante el féretro. Más de 30 días sin recibir agua tienen los vecinos de los sectores Los Cerritos y La Carabobo en Cotiza, en San José. Hidrocapital se encuentra muy bien, no ha hecho caso del llamado que se hace. Informó Notirumbos, 2:36 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez por el Gigante Rumbos 670 AM. Seguimos, queridos amigos, queridas amigas, en Buena Hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, como siempre. Recomiendo su servicio, se ríe nuestro invitado, pero ya está cerca de necesitar servicio geriátrico. Así que, doctor, pendiente, anóteme. El doctor Portillo, queridos amigos, queridas amigas, recomiendo su servicio. Tiene su consultorio en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en aquellos casos en que el paciente o la paciente así lo requieren. Él es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas, de la UCB y de la Academia Militar. Mucha gente lo conoce como el geriatra de Radio Rumbos. Le invito por favor a que tome nota de su número telefónico, que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y continuamos, amigos, conversando con Antonio Ecarri, nuestro invitado del día de hoy, presidente del partido El Lápiz y ahora candidato a diputado de la Asamblea Nacional. Antes de leer preguntas, comentarios que ya tenemos a través del Instagram @MarioVillegas100, me gustaría que finiquitaras este tema del agua.
¿por qué no terminaste siendo candidato a Aragua cuando tu propio partido ya te proclamó como candidato? Sí, fíjate, ellos me propusieron que fuera yo candidato para que liderizara una campaña nacional, internacional, regional obviamente, para reivindicar el nombre de Aragua. ¿Por qué? Porque son muchos los muchachos, primero muchas las madres. Te digo que hay un caso que a mí me marca muchísimo, de una madre que tiene sus hijos y sus sobrinos en Estados Unidos. Y ella me decía, Antonio, yo sentía tristeza porque mis hijos, y yo no conozco a mis nietos, bueno, porque no los conozco. Y resulta que ella ahora me dice, ahora tengo miedo. Ahora tengo miedo porque me los pueden poner presos. Es que uno de mis chamos tiene un tatuaje. Eso a mí me marcó mucho. Y yo creo que lo que pasó en la Colombia de los años 80 y 90, que hoy esa capital del terror y de la violencia que era Medellín, y que ahora es uno de los centros de emprendimiento, de tecnología y de ciencias más importantes de América Latina, eso se puede lograr desde Aragua. Pero no necesariamente tenía que ser conmigo, porque además para que fuese yo me hubiese gustado construir un gran consenso, pero la verdad que ese consenso no fue posible. Entonces, ¿lo intentaste? Intenté construir ese consenso, lo consulté mucho, sin embargo surgió, y Dios sabe por qué hace las cosas, un líder que es líder nuestro, es un líder joven, tiene 30 años, se llama Gonzalo Díaz Andrade. Gonzalo además es un luchador social, nacido en Aragua, criado en los barrios de Aragua, sabe cómo es, está muy bien preparado, lo estamos acompañando nosotros. Entonces evidentemente ahí pudimos decir, el Lápiz no es un partido caudillista, no es un yo con yo, sino que hay unos dirigentes que también le podemos mostrar el país y nosotros los acompañamos en eso. Es decir, acepté la campaña para reivindicar Aragua, pero el candidato de otro es Gonzalo Díaz, que es un aragüeño y que, por cierto, si pisara hoy los Estados Unidos creo que tendría bastante problema. ¿Tiene mucho tatuaje? No porque sea del tren de Aragua ni mucho menos, sino porque es un joven, es canelita y tiene un tatuaje. Entonces te podrás imaginar ese candidato a El Salvador. Eso es terrible, la verdad. Por cierto, que nos reímos, pero sí, nos reímos en medio de la tragedia. Por cierto que hay un amigo mío, mucha gente lo conoce, que fue del partido Podemos y después estuvo en Avanzada Progresista y después estuvo en Primero Justicia, que está full de tatuajes todo el cuerpo, buen amigo. Miguel ¿cómo Pizarro, no? sí. Chico. Y está allá en Estados Unidos. Y era embajador de Guaidó que tenga cuidado. Creo que en las Naciones Unidas o en Estados Unidos. Miguel, no vaya a ser que los manden para El Salvador Sí, con la pinta y la... Así es. Así. Bueno, por cierto, ¿qué respondes tú rápidamente a esta propuesta que ha hecho el presidente Bukele a Maduro? Bueno, yo la rechazo, Mario, porque nosotros no estamos para que los venezolanos seamos barajitas para estar canjeando a nadie. Pero lo primero que debo decirte es que yo he pedido y le he exigido a Maduro una amnistía general. O sea, es decir, Venezuela no podemos continuar con los políticos presos, ni con los presos políticos. O sea, no puede ser. O sea, lo que ha pasado con Rocío San Miguel, lo que pasa con el profesor Tarazona, lo que pasa con el alcalde de San Antonio del Golfo, de Sucre, que está aquí preso, lo que pasa con Enrique Márquez, eso hay que rechazarlo con toda fuerza. Pero tampoco es para que unos venezolanos que supuestamente eran terroristas, porque oigan esto, mandan a unos venezolanos, porque puede ser cualquier familiar suyo, cuidado, simplemente porque un venezolano está allí, tiene un tatuaje, lo meten dentro de un autobús y te mandan para allá. O sea, tu delito es ser migrante, porque no se conoce que hay ninguna sentencia. Ahora este señor ni siquiera juicio, ahora entendido. Ni juicio tampoco. Entonces tú tienes lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. Si nosotros hemos estado criticando la falta de Estado de Derecho en Venezuela, eso que está pasando en El Salvador es falta de Estado de Derecho también. Así es. Yo, por cierto, que escribí en Twitter, lo había comentado antes, el día anterior aquí en la radio, en mi programa, decía, lo que tienen que hacer Bukele y Maduro es ponerse a derecho, porque ambos están violando los derechos humanos de los venezolanos. En el caso de El Salvador, de los venezolanos que han sido deportados desde los Estados Unidos, y en el caso de Venezuela se le están violando los derechos humanos a los presos políticos, a los periodistas
y a muchas otras Pero personas. además una cosa, es que a veces ni siquiera han tenido derecho a abogados, es una cosa terrible. Así es. Pero igual como está pasando en El Salvador. Igualito. Entonces, a mí, por eso es que no me gustan ninguno de los dos extremos. Así es. No me gustan ninguno de los dos extremos y por eso existe el lápiz de la educación. O sea, alguien que pueda reclamar con pleno derecho que exista un cambio. Yo estoy abogando por un cambio, pero un cambio de verdad. No es un cambio para quítate tú, para ponerme yo, para yo hacer lo mismo que hacías tú, pero con un mejor traje. No. De eso no se trata el cambio, Mario. Ok, vamos a leer entonces, amigos y amigas, mensajes. Dice @Mams Marcos, dice, y este señor, él no dice señor, dice otra expresión que no es vulgar, pero prefiero no leerla. Dice, y ese señor no es que estaba preso, salió moviendo el lápiz. No, yo no he estado preso. Gracias por tus buenos deseos, pero no he estado preso. Gracias a Dios, no, todavía. ¿Tú sabes que General López Contreras decía que los políticos venezolanos que no hayan estado presos, exilados o perseguidos, parece que es una cualidad que todos necesitamos? Entonces, bueno, Dios nos proteja más bien. Amén. Igual a mí. Más bien estoy abogando para que todos salgan. Y yo quiero reconocer tanto la gestión que realiza el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y la gestión que han hecho muchos venezolanos para abogar por los presos políticos. ¿Por qué a Rodríguez Zapatero se le vincula tanto con el gobierno de Maduro? Se le dice que es madurista, chavista. Bueno, se le vincula con el gobierno de Maduro hasta que cae la gente presa y entonces sí necesitan a alguien que pueda hablar con Maduro y convencerlo de que libere gente. Esa es la lamentable verdad. Ok. Hay mucho hipócrita que la verdad que llama al presidente Zapatero y resulta ser que y después llegan y lo insultan. Eso es bien lamentable, la verdad, y es una falta de seriedad para muchos políticos de América Latina, porque hay muchos políticos de América Latina a quien nosotros llamamos para que aboguen por nosotros, pero resulta ser que cuando entonces no nos gusta o nos conviene, entonces no son amigos nuestros. Ok, vamos a seguir, amigos y amigas, leyendo. Bueno, el Papa no le decían comunista, Mario. Sí, hombre. Bueno, por cierto que yo si al Papa le decían comunista, que lo van a decir a uno, Mario. Mira, dice la misma persona que hizo ese comentario, me dice, Mario, ¿aprendiste el húngaro? Porque dicen que es bien difícil. Lo aprendí, lo hablaba muy bien porque viví 3 años allí. Pero imagínense, amigo. Húngaro? Claro, pero han pasado 52 años desde que ya yo regresé, entonces lo he olvidado. Pero si usted me paga el pasaje para irme a Hungría, yo creo que en un mes más o menos, amigo, no te va a recibir. Voy a recordarme del idioma y lo voy a hablar nuevamente. Muchas gracias por interesarse en este tema. Dice Luis Alvarenga 86, elecciones con ese gran CNE, no me frieguen. Mira, en el año 1957, no había ni siquiera CNE, era el ministro de Relaciones Interiores Laureano Vallenilla Lanz de Pérez Jiménez, y evidentemente tampoco habían condiciones, y ya toda la oposición venezolana se había convencido por el error del año 52 en que todo el mundo tenía que participar. Y Rómulo Betancourt y Rafael Caldera y Jovito Villalba, que inclusive estaban en el exilio, llamaban a participar. Así. Dice Marisol Rivas ya. Señor Villegas, por cierto, pregúntale al invitado, ¿desde cuándo no agarra una rabieta? Y dice que se quede en los barrios, allá le iba muy bien, porque ni tantos votos sacó. Caramba, ese comentario muy despectivo hacia los barrios, pero con mucho gusto me quedo en los barrios, ¿sabes? Porque sí me quedo en los barrios. ¿Y cómo es eso de la rabieta? Bueno, la rabieta que agarré en el Tribunal Supremo de Justicia, debe ser que recuerda, por supuesto, tuve un altercado muy fuerte con el fiscal general de la República, eran tiempos de mucha presión, pues él tuvo una actitud bastante grosera conmigo y por supuesto yo le respondí. Pero creo que hoy es el momento de reconciliar a los venezolanos y todos necesitamos escucharnos y todos necesitamos hablar. Ok, vamos a seguir leyendo. Pero con gusto me quedo en los barrios de Venezuela. Qué bueno. Dice Marisol, la misma persona. Marisol, ¿oíste? Dice la misma persona, traiga un invitado para que celebremos el Día del Libro y del Idioma. Bueno, lamentándolo mucho, ya el programa está a punto de terminar, pero buena proposición para otra fecha. ¿Qué libro te estás leyendo? Bueno, chico, ahorita acabo de empezar ayer un libro que se llama Metapolítica, que me acaba de regalar precisamente la persona que estuvo ayer como invitada aquí en el programa. Ajá. Un señor que es todo un estratega, cuyo libro tiene más de 8 millones de impresiones ya. ¿De verdad? Sí, señor. Oye, pero qué maravilla, quisiera conocerlo. Yo estoy devolviéndome a los clásicos.
y me estoy releyendo Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Ah, bueno. Y estoy en el libro nuevo, en la publicación nueva de Joseph Stiglitz, sobre los manejos de la economía. Interesantísimo, para enriquecer más la propuesta de lápiz. Porque nosotros necesitamos... Especialmente en el campo económico, En ¿no? el campo económico. En el campo económico porque necesitamos hacer una profunda transformación legislativa económica. Es decir, nosotros tenemos unas leyes totalmente que responden a la necesidad de otro Estado completamente diferente al que tenemos hoy. Ok. Hay que dar grandes debates. Ok, vamos a seguir dándole la palabra a nuestra audiencia. Nos quedan pocos minutos, pero dice @degors, el invitado no contestó. ¿Conoce las cifras? Se refiere a las cifras del resultado electoral. No la conozco. Por eso es que dije en el recurso que dejé en el Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto me respondieron como un telegrama, que tengo que acatar, porque si estoy aquí tengo que acatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y no puedo entrar en desacato. Tú no desacatarías tampoco, Mario. No respondo. Sí, no respondo por eso. No respondo, pero la yo I dudo es de mucho de ese resultado. Yo creo que hay demasiadas razones para una duda razonable. No, pero es que demasiados la duda, motivos pero es que- para una pero duda es que, razonable Mario, de ese resultado. pero es que déjame decirte una cosa, la duda la dejé por escrito, en un expediente y para la historia. No por protagonismo, sino por testimonio. Si hubiese sido por protagonismo, sigo insistiendo y sigo gritando. Además, te voy a decir una cosa. Diciendo, pero ahí está. Hay 1000 y pico de videos que tú puedes conseguir a través de las redes sociales de la gente celebrando un resultado que no, Mario, no hay se parece hay al que un fue recurso anunciado. formalmente introducido por el lápiz de la educación, tanto en la sala electoral como en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y por qué está tan lento ese proceso? No, y respondieron, pero con un telegrama. O sea, es una nota, pero todavía no me han interpretado la Constitución ni me han interpretado lo que yo pedí. Ok, ¿qué fue lo que pediste? Una revisión de las competencias tanto de la sala electoral como del Consejo Nacional Electoral. Ok, vamos a continuar leyendo, amigos y amigas, los mensajes rapidito, porque nos quedan apenas 5 minutos. Quiero enviar un mensaje A ver. a Kevin Lozada, A ver. Kevin, que es nuestro gran estreno en Caracas, un dirigente popular de primera, dirigente en La Pastora. Kevin Lozada además se la va a comer, es el candidato a diputado por el circuito La Pastora, Capia y el Junquito. Eso es puro dirigente popular, Mario, lo que estamos llevando a excepción del señor rector, ex rector Luis Fuenmayor Toro, pues lo que estamos llevando son dirigentes populares a la Asamblea Nacional. Vamos a ver pues el PSUV, a ver si nos ganan, pues. Dale. Ok, rapidito, rapidito. Dice Mari León 2908, ¿por qué mete preso al señor Márquez y a él no? Supuestamente le ha dicho sus verdades al gobierno. Obvio que está con el gobierno. Ya la gente no cree en este señor. Ay, señora Mari, usted tengo que meterme preso para que me crean. Mire, déjeme decirle una cosa. Enrique Márquez está allí. Nadie sabe todavía porque no hemos podido conversar con él sobre las razones. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que Enrique Márquez salga de allí. Nosotros también nos hemos puesto bastante firmes frente al gobierno y llevamos nuestras verdades. Ahora, que lo escojan a uno, esto ya es casi una lotería. Espero no sacarme yo el numerito. Fíjate, una última pregunta o un último comentario que voy a leer para después darle paso al cierre de la entrevista. Dice Chirula 1954. Fíjate esto, bien interesante a propósito de algo que tú comentaste. Dice, el señor Urrutia, dice usted que no contaba con 5 condiciones para ser presidente, pero el que se proclamó presidente tenía una sola condición negativa y fue la que triunfó. No es demócrata. Bueno, fíjate, eso es lo que ocurre, pero el que ha tenido que cumplir las 5 condiciones para que hiciéramos el cambio era la persona que lamentablemente se escondió en una embajada, le dio un ataque de pánico y tuvo que buscar embajadores para que lo sacaran del país. ¿Tú tuviste contacto con él en esos días? No, pero con el embajador sí, con el embajador de España, Ramón Santos. Y definitivamente la verdad que no quisiera contarla porque no quiero darle más candela a esto, pero es bastante desagradable por eso rechazo la presencia de Enrique Márquez, que esté preso en este momento, y que nosotros hayamos sido amenazados en su momento también. Cuando tú dices, ya para cerrar, Antonio, que faltó conducción política el 28 de julio, que fue una gran protesta nacional, 28 Claro, de julio, Mario. 29 Claro. de julio y 30 de julio, ¿qué crees tú que debió hacer el liderazgo político en ese momento? Pues tú no puedes exponer a tu gente sin exponerte tú. Es decir, tú eres el que tiene que estar al frente. Si había una protesta frente a Miraflores, el que tiene que estar eres tú.
No, eso no lo puedes delegar. ¿Le correspondía a González Urrutia? Pues le correspondía a él, como lo hizo Alejandro Toledo en el Perú. ¿Y a quiénes más? Bueno, a todos los que estaban en ese comando de campaña. Pero la verdad que eso es... Mira, la candidatura presidencial en Venezuela es indelegable. Yo creo que eso es una lección que nos llevamos los venezolanos del 28 de julio. Tú no puedes, porque yo no voy, entonces ve tú. Entonces ve, no, que ve fulano. No, no es con cualquiera. Porque el cambio no lo puede producir cualquiera. Tienes que tener las condiciones físicas, mentales. Mira, el general Pérez Jiménez, que últimamente ha estado bastante citado, dice una cosa que yo sí le doy toda la razón. Es que cualquiera en Venezuela se siente capacitado para ser presidente. Y no todo el mundo puede ser presidente de este país. Y esta tragedia que hemos venido padeciendo durante tantos años lo evidencia. Razón tenía Pérez Jiménez. ¿Presidente Nicolás Maduro tiene condiciones para ser presidente? Bueno, después de tantos años me imagino que ha aprendido bastante, pero las condiciones personales de Maduro ya eso son cosas, pero las condiciones políticas es que él es el que está ejerciendo el poder en Venezuela y con él es el que hay que sentarse, con él es el que hay que dialogar para que se produzca el cambio en Venezuela, porque lamentablemente si no es por ese canal, pues no va a haber cambio en Venezuela. ¿Qué dice respecto a la posibilidad de una reforma constitucional? Bueno, que tenemos, eso tiene que ser parte de un gran consenso nacional. ¿Tú puedes creer, Mario, que nosotros tenemos la misma figura del presidente de la República desde el año 1931? O sea, la figura que diseñó Juan Vicente Gómez para el Estado petrolero y garantizar su sucesión es la figura que todavía tenemos. Porque tú crees que debe haber un Estado parlamentario, una democracia sí, claro, parlamentaria. Absolutamente, una democracia parlamentaria. Yo creo que tiene que haber un primer ministro. Eso lo planteó el presidente Caldera en los años 80 y lamentablemente la democracia no escuchó, Mario, y llegamos a toda esta pesadilla que hemos vivido durante todos estos años. Entonces tú tienes aquí, la verdad, la oportunidad de modernizar el Estado. Porque cuando tú comparas, vamos a hacer simplemente este ejercicio, tú comparas las atribuciones constitucionales del presidente de la República en Venezuela con las atribuciones que tiene la Constitución española, y el presidente de Venezuela tiene las mismas competencias del rey de España, del presidente del gobierno de España, del presidente de todas las comunidades autónomas, de la mayoría de los alcaldes y de las empresas públicas. Bueno, ¿quién puede con eso? Nadie. Entonces Venezuela tiene que ir a una transformación del Estado, pero previo tiene que haber un pacto de reconciliación y convivencia, porque si no, no vamos a salir de esta pesadilla que vivimos. Cuando venga ese proceso de reforma, te invitaré nuevamente. Bueno, con mucho gusto y con el lápiz y el bate en la mano. Muchas gracias, Antonio. Antonio Ecarri, presidente del partido El Lápiz, ahora candidato a la Asamblea Nacional. Agradecido con él, agradecido también con ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Lamento muchísimo no haber podido leer todos los mensajes, pero ustedes saben que hago lo posible por leer, si no todos, la mayor cantidad posible. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Emir Lara, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos, Marcos Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y el servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.